¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta primera sesión me gustaría tomar un momento para platicar un poco acerca de la importancia del tema de analítica de negocios. Comúnmente estaremos escuchando en nuestro día a día temas acerca de, digamos, cada vez algoritmos, este, venta de datos, este, inteligencia artificial y etcétera, y etcétera. Una serie de diversas aplicaciones, disciplinas o usos, productos, inclusive de diferente, que todo deriva finalmente del uso de información obtenida de registros de nuestras actividades individuales o de nuestras actividades organizacionales. Si tuviéramos que definir a la analítica de negocios como una disciplina en estos días, básicamente estaríamos hablando de un soporte a la toma de decisiones organizacionales. Y como un soporte decimos porque no es en sí la idea de esto reemplazar nuestra toma de decisiones, sino simplemente apoyarnos en esto. Y todo esto se basa en el procesamiento de registros. Registros que pueden ser acerca de diversas características que integran nuestras actividades organizacionales. Valga, podemos tener algunos conceptos básicos como, digamos, transacciones que pueden ser monetarias o de otro tipo dentro de una organización. Pueden ser operaciones o inclusive pueden ser sobre relaciones. Cómo una organización se comporta con otras de sus congéneres que pueden estar en el ambiente de negocios en el que opera una organización. Pero el punto importante de este procesamiento de registros es que sirve un propósito principal. Es la obtención de información y información sobre qué pudiéramos pensar. Bueno, si abrimos el espacio un poco para nosotros, nos encontraremos con que la información que estamos buscando es acerca de el estado de las cosas con respecto a estas características iniciales. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nos permite saber el estado de las cosas en cuanto a transacciones, operaciones o relaciones de una organización? Conocer nos permite evaluar cómo está en ese estado de cosas. Y a partir de esa evaluación empezamos a hacer las siguientes partes, que es finalmente la parte que nos corresponde a nosotros como personas, que es la toma de decisiones. Decisiones que ya sea para preservar o modificar el estado de las cosas. Esto es una manera de plantear sin muy básico, muy sencillo, sin necesidad de entrar en una dinámica muy matemática, muy científica acerca de la analítica de negocios, sobre cuál es el rol que juega en nuestro desarrollo profesional actual. Pero tuviéramos que buscar, yo pudiera resumir, desde mi opinión profesional, este, que hay cuatro
aspectos importantes que debemos de considerar para entender por qué la analítica de negocios es tan importante. Ese primer aspecto a considerar, vamos llamándole el aspecto número uno, no porque sea el más importante, solamente es el primero que se me ocurre en este instante, y es la imperatividad, el imperativo de toma de decisiones. ¿Esto qué significa? Significa esencialmente que todas las, todos los individuos deben tomar decisiones, todos los individuos deben tomar una postura o decisión sobre las acciones que llevarán en su entorno. Realmente siempre vamos a necesitar tomar decisiones dentro de cualquier entorno organizacional, porque vamos a tener que llevar a cabo acciones que necesitamos para o mantener un estado de cosas o cambiar un estado de cosas. Pero al calor de lo que está ocurriendo hoy en día, con que podemos registrar cada vez más podemos registrar más asuntos de nuestras, este, de, nue- de nuestra acción, de nuestras actividades, pues el imperativo de toma de decisiones actual se nutre de un mayor conocimiento de antecedentes históricos. Que estos pudiéramos decir que son los registros de diversas características de las actividades organizacionales. Ahora, dado que tenemos este imperativo y que se nutre este imperativo de que tenemos un mayor conocimiento de nuestros antecedentes históricos, o sea, de nuestros registros, de todo aquello que sabemos, si lo llevamos esto a una idea más sencilla y que oímos más en nuestro día a día, básicamente estamos diciendo que tenemos más datos sobre el pasado para decidir el presente y el mañana. Oh, una disculpa aquí. Entonces, bajo esa primera característica importante, que debemos ese aspecto importante acerca de que tenemos de la analítica de negocios, continuando sobre esta misma, tenemos que entender también que hay una serie de situaciones a las que estamos expuestos hoy en día que no podemos dejar de lado. Una muy importante es que las organizaciones
realizan operaciones cada vez más complejas. Ese es uno. Dos, otro aspecto que estamos enfrentando que también nos empuja a un imperativo de toma de decisiones es que hay diferentes actores internos y externos a la organización requieren información o registros del actuar organizacional. Con esto me refiero a que existen partes de una misma organización que ocupan saber lo que hacen otras partes, o puede haber actores externos a la organización, llámese una sociedad, un gobierno, que necesitan saber qué es lo que hace una organización. Y cada vez, a medida que las actividades son más complejas, pues debemos de proponer, de dar más información al respecto de lo que estamos haciendo, a fin de que justifiquemos las acciones que se tomaron, dado el imperativo de actuar, a fin de resolver un estado de cosas o mantener un estado de cosas que estamos en el mundo en el que estamos trabajando. Entonces, bajo estos dos aspectos, podemos cerrar esa primera gran idea que empuja a la analítica de negocios, pero tenemos otra idea que está empujando a la analítica de negocios, y esto tiene que ver mucho con nuestra vida actual, es que debemos, es la concepción de los individuos y organizaciones como fuentes de registros. ¿Esto qué implica? Implica que organizaciones e individuos generan de forma voluntaria un mayor número de registros sobre sus actividades. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez más necesitamos guardar información sobre cosas que hacemos y a veces sin estarlo haciendo de manera propuesta no, más bien en los individuos, sin proponérselo, aunque las organizaciones sí lo hacen proponiéndoselo porque es parte de sus necesidades organizacionales. Cada vez más es más alto el número de registros que se hacen de diferentes actividades, diferentes características, etcétera, etcétera. Entonces, cada individuo o organización se ha convertido cada vez más en una fuente de información. Y esto, de registros, perdón, tiene que ver muchísimo con el avance en la tecnología de información.
Cada vez más estamos utilizando un mayor número de tecnologías de información, ya sea de manera explícita de nuestra parte o a veces estamos en contacto con ella. Aun cuando no estemos usando nosotros directamente esa tecnología, necesitamos proveer información a alguna organización que va y para alguna tecnología de información finalmente para ser utilizada y procesada. Entonces, inevitablemente, individuos y organizaciones se van a convertir en fuentes de registros y todos esos registros, al final de cuentas, terminan convirtiéndose, los registros, en esta palabra que todos utilizamos a veces sin pensarlo hoy en día, que es datos. O, puesto de otra forma, registros asociados a una situación de estudio. Si necesitamos saber algún tema en específico o sobre algún fenómeno en específico, ya sea para que involucre al individuo o las organizaciones, todos aquellos registros que puedan ser llevados a estudiar esa situación en particular, se dice que son datos. De ahí que finalmente otro aspecto muy importante que empuja a la analítica de negocios actualmente y le da importancia es que los datos, es un punto tercero, y es que los datos representan un activo organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los registros tienen un valor potencial debido a la información que permiten obtener sobre una situación, una o varias inclusive, acciones de estudio. Una frase muy común que escuchamos casi todo nuestro diario es que el conocimiento es poder. Más allá de una implicación este, sociopolítica que puede tenerla, más bien es un poder en capacidad, es más bien en que permite una capacidad para posiblemente entender o solucionar inclusive una situación, ya sea problemática o ya sea una situación que amerita un cambio o una situación que amerita preservarse en un estado actual que nos es benéfica. Entonces, los datos representan un activo porque tienen un valor potencial. Entonces, por esta razón, una acción fundamental de la analítica de negocios es la extracción de información desde datos. A partir de los registros de actividades organizacionales, obtener información que nos permita entender una situación de estudio y tomar acciones sobre ella.
Entonces, esa es una acción fundamental de la analítica de negocios y quizás su función más fuerte. Y dado esto, empezamos a ver lo que es el último punto de esta pequeña charla, que es el desarrollo futuro organizacional. Y esto implica para nosotros que individuos y organizaciones necesitan mayor acceso a información. Ese es un aspecto importante del desarrollo futuro organizacional. ¿Por qué? Porque entre más acceso se tenga, mayor desarrollo tendremos de las organizaciones, mayor mejora, mejores cambios, manera de entender nuestras propias situaciones problemáticas o nuestras propias situaciones que puedan ser benéficas y utilizar maneras para tomar las acciones adecuadas a cada una. Otra cosa importante es que el desarrollo tecnológico en el procesamiento de datos en información es cada vez más buscado. Cada vez más buscamos que la información que esté allá afuera sirva a un propósito, ya sea organizacional o individual, y el desarrollo tecnológico va hacia ese camino cada vez más. Y lo vemos en herramientas, ejemplos rápidos que podemos pensar, pues vemos cada vez en mayor número de aplicaciones para la obtención de información. Cuando digo información, es importante destacar que hablo de información datos que ya están procesados y que nos dan información que nos es útil a nosotros, que me permite como tomar una herramienta para tomar alguna decisión. Y esto puede ir desde el acceso a diversos servicios, herramientas de trabajo y asistencia automática en actividades, donde entra la famosa inteligencia artificial. De manera muy sencilla, pudiéramos pensar que esto es la importancia básica que tiene la analítica de negocios en un contexto organizacional actual, visto desde una forma muy general, este, sin ahondar específicamente en aplicaciones específicas que vayan a tener, porque estas pueden ir cambiando con el desarrollo mismo de la tecnología a medida que van los años avanzando. Y para motivo de este curso, me gustaría invitarlos a que vean las charlas que se han compartido para ustedes en este primer tema y las tomen como un primer acercamiento, no el único disponible y probablemente puede que existan otras novedades para el momento que ustedes revisen esta información, pero les pido no perder de vista que esta primera revisión general hablamos de
la importancia desde un punto abstracto, más allá de qué aplicaciones encontremos, sino qué propósito busca la analítica para nosotros. Y no olvidemos que finalmente la analítica, la de cierre, la analítica de negocios busca tomar registros o datos de actividades organizacionales o individuales, convertirlos en información y que se acerca de el estado de cosas de cualquier situación, ya sea benéfica o problemática, y guiar las decisiones sobre el accionar, sobre situaciones de interés, ya sean, como les digo, problemáticas o que sean benéficas para nosotros. No me queda más que darles la bienvenida al curso y les agradezco mucho el haber estado siguiendo esta primera transmisión. Hasta luego.